Escuela de Canto Melania Music presenta. Él sale ileso de ese incidente y ella piensa, fíjate, Se ya está, salvó. se salvó, porque yo regresé de la vida, he intercedido para evitar que suceda lo que me dijeron que iba a suceder. Unos meses más tarde, su hijo Willy falleció en un accidente de esquí. No se salvó, la profecía se cumplió, ¿no? Entonces, bueno, he recogido varios testimonios de este estilo. Otro recuerdo que tenía que ver también con algo muy similar, ¿no? Que le decían a la mujer tienes que regresar, tal, tus hijos, y decían, no, no, mis hijos están muy bien, mi marido muy apañado, cuida de ellos, ¿no? No, pero es que tu marido va a morir en un accidente de coche, tal, tal, tal. Y fue Ay, así, Dios. ¿no? Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Estoy una semana más, ya saben, como siempre, buscando gente maravillosa, como lo digo en mi programa, que tiene algo más que contarnos, que tienen nuevas experiencias y que nos envuelven en todo este mundo del misterio. Pero como siempre lo decimos, no solo desde la narrativa, que puede ser un cuento tal vez, sino desde la realidad, desde vivencias reales, desde esas pequeñas pruebas que nos muestran que esto puede ser posible desde todo este mundo mágico, pero que tiene detrás una investigación y un respaldo, porque esa es la idea, que ustedes lo conozcan, pero que también puedan leerlo, investigarlo y enterarse de que esto también tiene toda la realidad o sus toques de realidad. Esa es la idea del programa de Cósmica. Yo soy María José Roballo y hoy estoy con una invitada antropóloga y escritora que seguramente muchos de ustedes conocen, muchos no, pero precisamente esta es la oportunidad para que la puedan conocer porque es una mujer maravillosa y que sabe muchísimo y ha hecho unas entrevistas increíbles y además también ha hecho mucho documental y cine, pero bueno, voy a dejar como siempre que ella se presente, nos cuente quién es, qué hace, así que le doy la bienvenida a Mado Martínez. Mado, muchísimas gracias por estar hoy en Cósmica. Te doy la bienvenida al canal y cuéntanos, preséntanos quién eres. Gracias, María José. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa, a tu canal. Antes hemos estado ahí hablando offline y tenemos muchísimas cosas en común, así que estoy encantadísima de estar contigo y un saludo muy grande a tu audiencia. Esto de hablar de mí me cuesta porque yo siempre digo que el buen bebedor nunca cuenta las copas que lleva y me cuesta un poco definirme, no sé si porque me considero un poco indefinible o porque soy demasiado diletante, ¿no? Pero básicamente digamos que soy filóloga, antropóloga, escritora, guionista, tú has dado ya algunas pistas. Y me encantan estos temas de los que tú hablas en el canal, que son los temas relacionados con, principalmente yo creo que con saber qué hay al otro lado de la puerta, ¿no? Que al final es lo que nos empuja un poco a todos a querer investigar, ¿no? Y a querer saber qué hay detrás de todos estos fenómenos fronterizos que tanto nos atraen. Y uno de los que más ha cautivado o me ha obsesionado durante los últimos años, aunque la verdad es que pocos terrenos me he dejado sin investigar porque fui redactora, colaboradora de la revista Año Cero muchísimos años y participaba en el programa Cuarto Milenio y hice muchos años periodismo de misterio. Pero el que me abrió la puerta a darme la mano con la antropología fue las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá, porque hice un trabajo de fin de grado en antropología sobre eso, ¿no? Sobre las experiencias cercanas a la muerte. Wow, es un tema súper inquietante, pero a la vez también rico del que ahora vamos a hablar. Pero antes cuéntanos tus redes, tus canales, donde la gente te puede seguir, donde la gente ve todo el maravilloso trabajo que haces. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que es Mado Martínez, donde tengo un video podcast, Antena Misterios, que prácticamente acabamos de estrenar hace nada porque llevamos a 15 episodios y material adicional que vamos subiendo a la playlist de protagonistas. Antena Misterios en el canal de YouTube Mado Martínez, donde la gente puede ver pues todo el contenido que estamos creando de todos estos temas que llevamos años investigando. Vamos a los sitios, vamos a los lugares, vamos a Cuba, vamos a la catacumba de París, vamos a hundir la bota en el barro
para traerles a todos ustedes todas esas experiencias. Y en Twitter soy Mado Martínez, en Instagram Nebraskan con K y con B acabado en N y en Facebook Mado Martínez, escritora. Ay, qué bien. Yo no les comenté, es cierto que mis redes están aquí en la pantalla y también tengo todas con el mismo nombre, pero Instagram también con un nombre diferente. Ay, soy Dama Oscuridad. En eso ahí tenemos una coincidencia. Pero cuéntanos antes de entrar en materia en todo esto de las experiencias cercanas a la muerte. Yo sé que tú eres española, de Alicante me habías dicho, pero vives en Colombia. Cuéntanos un poco de tu experiencia de ir a Colombia. ¿Por qué vives entre nosotros, como yo digo, aquí en Sudamérica, que es este lugar tan bonito, con una realidad tan diferente a la europea y con gente con tanto sabor? ¿Cómo es que elegiste irte a Colombia? He viajado a muchos lugares, he vivido en muchos países, en el Reino Unido, en varios lugares, y estoy profundamente enamorada de América Latina. Yo ya había ido muchas veces a Colombia, tengo público allí, tengo algunos de mis libros publicados allí también, aparte de España y en Uruguay y en otros lugares. Y mira, pues la última vez que fui invitada por el Instituto Caro y Cuervo como referente de las letras del género fantástico en Iberoamérica, impulsada y apoyada por el Ministerio de Cultura de España, le dije a mi madre, en un mes vuelvo, ¿no? Y una vez que llegué a hacer mi residencia como escritora, profesora visitante, me dijeron, oye, pues que si quieres dar unas masterclasses en esta universidad, oye, que ya que estás, que te quedes a la Feria del Libro de Bogotá, que no sé qué, oye, que me fui quedando. Y al final, pues me puse a hacer proyectos audiovisuales para televisión pública y privada en Colombia, que es lo que hago, y a dar clases en la universidad, ¿no? De narrativa, de guión, de cine, transmedia, series. Y ahí tengo un pie en cada charco, porque también pues en varias instituciones universitarias hago lo mismo y a veces también estoy pues con temas de libros, de guiones, de audiovisuales por España, ¿no? Pero básicamente vivo en Colombia porque me enamora la gente, porque es cálida, porque es amable, porque es espectacular, porque la comida es rica y porque la gente de Latinoamérica es, bueno, maravillosa, fascinante y bueno, mi autor favorito es Gabriel García Márquez, ¿qué te voy a contar? Vivo en el paraíso. Ahí se resume. Pero también les quiero contar a todos que Mado es una de las poquitas mujeres que estamos en el mundo del misterio y que es un trabajo brillante y la idea también es que todas ellas compartamos en un lugar, compartamos estos podcasts, nos vayan conociendo y dentro de poquito también espero poder tenerte en Ecuador, hacer varias cosas aquí porque este es un país maravilloso del que te vas a enamorar tanto como de Colombia. Así que ya sabes, estás súper bienvenida a venir cuando quieras y aquí están las puertas abiertas y no sé si está bien que lo diga, pero lo quiero decir, la característica principal del ecuatoriano es la hospitalidad que tiene, es lo que más te va a llamar la atención. Aquí todo el mundo es bueno, todo el mundo quiere a todo el mundo te quiere ayudar, todo el mundo te da la mano, todo el mundo te invita y eso es lo bonito y es por lo que la gente le encanta, bueno, Latinoamérica en general, que es hermoso y sobre todo Ecuador. Pero vamos entrando en Estoy deseando materia. conocer. Claro, claro que sí. Vamos entrando en materia, Mado, y hoy vamos a hablar de este misterio de las experiencias cercanas a la muerte y qué hay al otro lado. ¿Cómo podemos darle, cómo tú le puedes dar una introducción a este tema? ¿Qué es lo que a ti te empezó llamando la atención y qué fue lo que empezaste descubriendo al meterte un poco en en estos terrenos fangosos, si puede ser, porque uno no sabe hasta dónde puede llegar, si va a poder salir, si va a quedar asustado en el medio o se va a llevar una experiencia maravillosa? La primera vez que yo oí de hablar de una experiencia cercana a la muerte tenía 16 años. Un profesor mío que me había dado clases en la escuela me regaló un libro de Elizabeth Kubler-Ross, La muerte, un nuevo amanecer. Y a partir de ese instante quedé enamorada de la muerte, esto es muy extraño, y obsesionada con el tema. Leí mucho sobre esos temas, hice mucho periodismo de misterio, entrevisté a muchísimos casos, testimonios. Y posteriormente luego, pues mi trabajo de grado de antropología, como te comentaba, realicé una investigación en la que yo pretendía demostrar que las experiencias cercanas a la muerte son unas narrativas
culturales, ¿no? Y hasta cierto punto lo demostré, o sea, llegué hasta ahí, ¿no? Dije, bueno, pues si en la antigüedad grecolatina tenemos documentadas unas experiencias cercanas a la muerte en la que la gente, en vez de ir al paraíso cristiano, iba al Hades griego y se encontraba con las divinidades del panteón grecolatino. Los maya Chogorti resulta que tienen unas experiencias cercanas a la muerte en las que ven a los zopilotes y figuras relacionadas con su cultura. Los mapuches ven alemanes con libros, ¿no? Rastros de la época colonial y cosas así, ¿no? Y bueno, en los hindús unas cosas, los musulmanes otras, y incluso a lo largo de la historia en el mundo occidental también han cambiado mucho, ¿no? Antes pues eran más de corte judío-cristiano, en los años 70 o 60 más hippies, ahora muy en la nueva era o en los años, ¿no? En los principios del año 2000 y ahora pues incluso hay alienígenas, ¿no? En esa experiencia, ¿no? Claro, todo eso está muy bien y demuestra que son experiencias cuyas narrativas pues tienen que ver con los patrones y condicionamientos del sujeto, crea en ellos o no. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no sea cristiana, católica, apostólica y romana, creyente, y profese esa religión, puede tener una experiencia cercana a la muerte en la que vea a Jesucristo, si ha sido socializado en una sociedad en la que esa figura tenía un carácter prominente o ha oído hablar de él de alguna manera o no, o cosas así, ¿no? Bien, me encuentro todo eso, me encuentro con cosas súper interesantes en este sentido y me encuentro luego con la cara B, que es la que como antropóloga no puedo explicar. Me encuentro con personas que pues aparte de lo típico, ¿no? Porque esta experiencia típica podríamos resumirla en una persona tiene una muerte clínica a partir de la cual regresa diciendo que ha pasado por un túnel al final del cual había una luz, ha tenido una revisión panorámica de los hechos de su vida y ha llegado a un punto en el que se le ha dicho que todavía no era su hora y debía volver el momento en el que despierta, ¿no? Vale, esa es como un poquito la arquetípica, ¿no? Pero faltaba la cara B. Y faltaba lo que hay más allá de todas estas narrativas, que al final son narrativas e historias, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, sale fuera de su cuerpo, se ve a sí misma, no solamente sea capaz de describir, incluso teniendo los ojos vendados, o no, pues porque tengo documentos ahí también, expedientes médicos de veteranos, de soldados de Vietnam, de conflictos bélicos en los que incluso teniendo los ojos vendados, habiendo incluso perdido la vista, pero además con los ojos vendados, tenían esa experiencia cerca de la muerte, veían a los médicos y de qué color llevaban el suéter y qué es lo que estaban haciendo, sino que además salen de su cuerpo, sobrevuelan el hospital y ven un zapato rojo en el tejado. Despiertan, regresan a la vida, comunican esto a los enfermeros, uno de ellos se toma la molestia de subir al tejado del hospital y rescata y trae de vuelta ese zapato rojo que nadie podría haber visto de no haber sobrevolado el edificio con un helicóptero. Y esta es la primera de muchísimas otras caras B, caras ocultas de este fenómeno que yo me voy encontrando y que difícilmente tiene una explicación o que nos va a dar aquí mucho que hablar, creo yo. Precisamente porque yo quiero contarte, ahora que vamos entrando en contexto, una historia que incluso yo tuve la idea de hacer un documental de esta parte de la muerte porque conocí un hombre que se murió 14 veces. No se murió una ni dos, se murió 14 veces. Y esto está documentado. Ahora les voy a contar la historia de él, pero a él le pasó esta experiencia de verse fuera del cuerpo y ver todo lo que le pasó en un momento de su vida. Y lo extraño es que cada vez que salía de su cuerpo tenía experiencias distintas, distintas, no llegaba a los mismos lugares, no hablaba con los mismos seres o personas. Y finalmente, a la vez 15 ya falleció de verdad y no sabemos dónde se pudo haber ido, pero lo que él cuenta, que obviamente te voy a contar lo más relevante y lo que me acuerdo, esto fue hace algunos años, pero me contó sus 14 muertes. Tengo esa y tengo otra experiencia también que te quiero contar, a ver tú qué opinas de gente que lo extraño es que una vez que viven esta experiencia cambian, algo dentro de ellos cambia y cambia no solo en el sentido de su personalidad, de sus creencias, de las cosas, sino que mucha gente adquiere dones. No sé si también has investigado por este lado y eso es lo que quiero que nos cuentes. Entonces,
No sé si vamos dándole un contexto a la gente de qué significa una experiencia cercana a la muerte, cuánto tiempo tengo que haber estado muerta o médicamente qué tienen que decir para yo decir sí, si estuvo muerta y no solamente estaba dormida, desmayada o en coma. Bueno, normalmente lo que científicos como Pim Van Lommel o Sam Parnia o investigadores del fenómeno, ahora mismo Proyecto Luz de la Fundación Iclovi, que está replicando el estudio pionero de Pim Van Lommel, pero en el ámbito hispanohablante, iberoamericano, con hospitales de América Latina y hospitales de España, es el paro cardíaco, ¿no? En personas que han sufrido un paro cardíaco. Pero lo cierto es que también tenemos testimonios conmovedores de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte durante el coma, que ahora también comentaremos. Y ciertamente, pues, aunque las fronteras entre la vida y la muerte se están dibujando y desdibujando constantemente a lo largo de la historia, porque el momento de certificar precisamente el momento de la muerte siempre ha ido variando, ¿no? En el pasado, pues era una cosa, ¿no? Si siempre se trata de medir biológicamente, ¿no? Eso. Y hoy tenemos algunas evidencias que, por ejemplo, no teníamos hace 10 años de lo que ocurre en el cerebro antes de morir. Hoy sí las teníamos, ¿no? Por ejemplo, en estudios que se han realizado en personas que tenían coma a las que se les ha inducido la muerte con el consentimiento de sus familiares para ver qué zonas del cerebro se activaban o no. Que esto no siempre es fácil, aunque ustedes crean que pues sabemos que sí, se activan muchas zonas del cerebro y que, bueno, pues todavía estamos dibujando neurocientíficamente qué es lo que sucede en el momento de morir, ¿no? Pero básicamente se reduciría a esos ámbitos, ¿no? Personas que han tenido un paro cardíaco y en algunos casos, incluso casos interesantes de personas que están en coma, que relatan haber estado en un, vamos a llamarlo supuesto más allá, porque también es un término que antropológicamente tiene muchos matices culturales, el más allá de cada cual, claro. Sí, precisamente yo quiero, y ahorita se me ocurrió otra cosa que vamos a hablar después, que es si creemos en las experiencias y en lo que la gente va y no se termina todo, debe haber una conexión con la reencarnación, pero eso quiero dejarlo para más adelante. Quiero empezar contándote la primera experiencia que yo escuché de primera persona, de alguien que yo conocía, que le pasó, para ver tú qué... ¿qué le ves ahí? ¿Qué podemos sacar y qué podemos ir contando de estas experiencias? Era él un compañero mío, yo trabajaba en unos cines que abrieron aquí en Ecuador hace algunos años y abrieron unos en la ciudad de Cuenca. Entonces yo me trasladaba semanas a capacitar a la gente ahí en los cines, em, como tienda, ¿no? No en la producción de cine, sino en la sala de cine. Y pasé mucho tiempo con él, porque él era el jefe de este lugar. Pasaron los años y un día nos dan la noticia de que él se enfermó en ese tiempo era la gripe N1, H1N1, me parece, sí, que estaba como matando gente, etcétera, lo que siempre nos comentan, y él se había automedicado. Como se automedicó, enmascaró una neumonía y terminó falleciendo en el hospital. Al punto que nos contactan a nosotros, porque yo ya trabajaba en otra empresa, pero del mismo grupo empresarial, y nos empiezan a pedir una cuota para poder pagar todo lo del sepelio, porque con la enfermedad que tuvo quedaron sin dinero, devastados. Todos llegamos a dar cuotas, se compró incluso el féretro, él ya estaba dado por muerto en el hospital, la familia ya sabía, le dieron los santos óleos y de la nada, ya con todo así listo como para llevarlo a la morgue, supongo, se despierta. ¿Qué me Se dices? despierta, sí. Vuelve a la vida, vuelve a la vida. Imagínate, fue tan serio que ya pidieron cuota a nivel nacional, o sea, date cuenta, ya estaba, ya el hombre ya estaba, pues. Se despierta y yo no supe más de él, supe que sobrevivió, que bueno, todas esas cosas. Un par de años después, yo me voy, porque ese mismo cine y aquí en la ciudad de Quito, me voy justamente a un cine de esos y lo encuentro ahí. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. De primera te puedo decir que él era ya otra persona. Se llama René. Él ya no era el René que yo conocía, que era un hombre jovial, un hombre, ¿cómo te explico? Muy terrenal y que tenía un gran pero, si lo quieres llamar así. Era muy, no sé cómo decírtelo, pero muy, es que no quiero sonar grosera con el término, pero muy pegado a las mujeres, pero en el mal sentido. Mujeriego. No, no, no. Morboso, puede ser.
No sé si se entiende, que molestaba a todas, les andaba viendo así esos chistes desubicados, siempre estaba diciéndote alguna patanada, alguna cosa así. O sea, era en un punto desagradable, porque esa era como la gracia de él. No era mal hombre, no, no, y si escucho esto alguna vez, no es nada contra ti, mucho cariño, pero ese era su pero, pues, le gustaba molestar a las mujeres. Y yo lo encuentro así muy serio, muy formal y me dice, oye, sí supiste lo que me pasó, porque como vuelvo a repetir, yo me llevaba bien con él, le digo, sí, sí supe, pero él ya era otro, era un hombre serio, era un hombre formal, ya no te vería con esos ojos lascivos, esa es la palabra. Miraba ya así, si no te miraba normal y le digo, oye, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, me cuenta esto, me dice, pero yo te quería contar a ti, María José, lo que a mí me pasó, porque yo cuando morí, yo atravesé lo que hemos oído tantas veces, un túnel, pero en vez de irme al lado claro, yo descendí a un lugar oscuro y llegué como una especie de bosque, decía él, donde había hierba, había lodo, y yo caminaba por ese lodo como incómodo, hacía frío, y de pronto me dice Majo, frente a mí viene una mujer hermosísima, pero supremamente hermosa, y se acercaba, y mientras más se acercaba, yo la veía con unas túnicas transparentes, y él me decía, tú sabes cómo yo he sido, y se le veía el pecho, las caderas, y yo no podía más de la emoción, y se acercaba a mí. Entonces yo fui corriendo porque dije, qué hermoso esto que está acá en mi mente, volvió a esa, como a esa energía de mirar a esta mujer y perderme en todo eso. Y dice, y yo le seguía viendo cada vez más el cuerpo a través de esta transparencia, hasta que me acerqué a ella, la agarré, la apreté y empezamos a besarnos. Y yo sentí que había tocado el cielo, pero de pronto ella empezó a transformarse y esas manos se le hicieron unas uñas grandes, me empezó a rasguñar la espalda y la lengua se transformó en una especie de serpiente y me envolvía el cuerpo y me empezó a quemar el cuerpo y con esa sensación me abría como la piel y yo empecé a gritar, a desesperarme y cada vez aparecían más mujeres de este tipo y me laceraban, me laceraban, me laceraban, estaba yo a punto de morir. Es la experiencia más fea que he tenido, todo era oscuro, con este lodo negro, hasta que al fondo yo encuentro una persona y dice era un hombre y solo me decía que me arrepienta de lo que yo era, me arrepienta de lo que había hecho. Y en cuanto yo sentí ese arrepentimiento, ese dolor se curó y volví a la vida. Me dice, y soy diferente. Me dice, ahora soy diferente, ahora no tengo esos pensamientos, tomé la vida de otra manera. De hecho, ahora es conferencista. Soy conferencista, hablo y la verdad que esa experiencia a mí me cambió la vida. ¿Qué te parece esta? Esta no es ninguna historia, esto es un relato porque él era mi amigo, me lo contó en primera persona y me lo contó a mí porque obviamente no es algo que tú vas contando a todo el mundo, ¿no? Pero contó a mí porque seguramente nosotros veníamos hablando de fantasmas, de cosas. Todo el mundo que me conoce sabe que desde pequeña he estado metida en este mundo. Entonces me dice, ¿tú qué crees que es eso? ¿A dónde me fui? Yo creo, él me decía a mí, yo creo que me fui al infierno y que Dios me dio la oportunidad de ver lo que hacía mal para arreglar mi vida. Y ahora es un hombre sano, como te digo, es conferencista, pero yo sí sentí, apenas lo vi, que él era ya otra persona. ¿Qué te parece? La verdad es que me parece conmovedora su historia. Eh, Me recuerda a muchísimas historias de relatos de experiencias cercanas a la muerte negativas que no se cuentan tanto porque a la gente les da vergüenza, porque claro, porque no vende lo mismo decir la idea de estuve en el cielo, que en el más allá es un sitio horrible donde te van a juzgar y, ¿no? Y te van a comer vivo o cosas así, ¿no? Y no se cuenta tanto, requiere mucha más valentía que te lo cuenten. Pero sí que es verdad que en ambos casos y en ambos supuestos, tanto las experiencias cercanas a la muerte positivas, que son las más conocidas, ¿no? De más allá es un sitio de todo amor, no sé qué, tanto como las negativas, que vemos que no siempre es así, transforman a los supervivientes, ¿no? Vuelven con un sentido de redención, de propósito. Algunos piensan que es la prueba de que existe un cielo y un infierno judeocristiano. Em, yo tengo otras teorías, ¿no? Creo que no tiene tanto que ver con eso, sino con tu inconsciente, en realidad, ¿no? Creo que una experiencia cercana a la muerte es algo muy íntimo, muy personal, que conecta con una parte muy, muy, muy personal tuya y que te da un mensaje que en realidad estás proyectando, ¿no? De tu inconsciente, valioso, que tal vez solamente tiene sentido para ti, pero es un mensaje tan valioso y con un poder tan transformador que cambia realmente a las personas. Y de hecho hay estudios
psicológicos. Recuerdo uno que creo que está así, publicado en la revista, en una revista de estudios de experiencias cercanas a la muerte. Y es que esta experiencia logra en el individuo lo que la psicoterapia tardaría un año en lograr. Y de forma radical y profunda. Y sí, cambia a las personas radicalmente. Pues actrices como Sharon Stone, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, el motivo de divorcio de su marido después de que ella tuviera esas experiencias, que ya no era la misma, no la reconocía, ¿no? Realmente se transformó en otra persona, ¿no? Es algo, también hay estudios sociológicos interesantes. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte tienen una tasa de divorcios superior al del resto de la población desde el punto de vista sociológico, pues porque cosas que antes importaban o cosas que antes aguantaban a nivel material o a nivel de una relación tóxica o a nivel de tal, pierden totalmente ya el sentido, ¿no? Regresan con otro sentido e importancia de las cosas, ¿no? Ya no tienen miedo a la muerte, ya no tienen miedo a cuestiones, ya no les interesa tanto las cuestiones materiales. Y para las personas que están asustadas, porque yo una vez recibí una carta de una persona que estaba muy asustada a raíz de leer mi libro La Prueba, que es el que, bueno, el compendio de toda esta investigación que hice a lo largo de los años y de mi investigación. Yo un día recibí una carta de una persona, envían a la editorial Planeta una carta, la editorial Planeta me la reenvía a mí y era una persona cuyo remite decía que estaba en el centro psiquiátrico penitenciario de Alicante, en España. Yo la abro, eran como 7 u 8 folios de carta. Y era una de las personas que estaban internas y me cuenta que, bueno, pues las habían sacado ese día de permiso a un centro comercial, a una librería, a ver libros y tal, con sus monitores. Y él había visto mi libro La Prueba, se lo había leído y estaba muy, muy, muy angustiado porque él me decía que él tuvo una vez un delirio paranoide a raíz del cual estaba totalmente convencido de que su padre era un demonio que le estaba poniendo polvos en la leche para asesinarlo, para envenenarlo. Entonces, él estaba convencido de eso y él ya había avisado de que lo iba a eliminar. Entonces, pues nada, un día los padres llegaron a casa y él les asestó más de 20 puñaladas al padre y, bueno, pues acabó con su vida. A raíz de eso, a él lo ingresan en un centro penitenciario psiquiátrico y lo medican. En el momento en el que lo medican, él se da cuenta de lo que ha hecho. Imagínate, imagínate, ¿no? O sea, Porque claro, recién. es que un delirio paranoide, el problema es que es que él estaba convencido realmente, esa era su realidad, de que su padre era un demonio. Pero cuando lo medican, una persona que tiene delirios paranoides, o en el momento en el que te medican, eres una persona completamente normal. O sea, ¿no? Que no tienes ese delirio paranoide y se da cuenta de lo que ha hecho. Pero claro, ya es demasiado tarde, su familia no le habla, una serie de cosas, ¿no? Y él estaba angustiado porque él era una persona con profundas convicciones religiosas y él decía, yo me he leído tu capítulo donde hablas de las experiencias cercanas a la muerte negativas, ¿no? Y es como, ¿qué me va a pasar? ¿No? Eh, y se preguntaba una pregunta muy lícita, ¿no? Porque él decía, ¿tengo yo la culpa? Porque si yo tengo delirios paranoides es porque Dios me ha hecho así, ¿no? Dentro de lo que es su sistema de creencias, ¿no? Y claro, lo decía muy bien, porque por eso estaba en un centro psiquiátrico y no en la cárcel, ¿no? Porque no sabía lo que estaba haciendo en el momento de hacerlo. La cuestión es que esta pregunta que se hace mucha gente tiene matices, ¿no? Yo no quiero asustar a nadie con estas historias. Lo que quiero decir es que eso, es que es una proyección del inconsciente. Entonces hay personas que inconscientemente sienten que en algo no están siendo del todo honestos, ¿no? Y en esa experiencia cercana a la muerte se encuentran cara a cara, como si eso fuera un espejo, con esa parte inconsciente, ¿no? Recuerdo el caso de un hombre que, bueno, tuvo una experiencia cercana a la muerte brutal, brutal te digo, que es que se lo comían vivo, o sea, pero a mordiscos, o sea, una experiencia horrorosa, 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 ¿no? En la que se vio confrontado bueno, pues a su modo de vida, a que había sido bastante deshonesto con su mujer, con sus hijos, con su familia, una persona bueno, que se había portado mal, realmente mal, ¿no? Y se dio cuenta en esa experiencia del mal que había hecho a su alrededor.
Y cuando salió de esa experiencia, pues cambió totalmente, ¿no? Pero también recuerdo el caso de una mujer que en esos momentos tenía un bebé que era cristiana, devota, la vecina perfecta, y que tuvo una experiencia cercana a la muerte absolutamente deprimente, con sensación de vacío, en la que hasta su propio bebé era un absurdo, ¿no? Y ella lo que se preguntaba cuando regresó a la vida era, ¿pero por qué yo he tenido esa experiencia tan devastadora y tan triste y tan de vacío y tan, ¿no? Si yo soy una persona, ¿no? Buena, que Bueno, cree en claro. Dios. Y es que a veces ni siquiera tiene que ver con si has sido mejor o peor persona, simplemente son miedos, culpas, miedos, ¿no? Como cuando una persona hace una ouija, a veces se encuentra con lo que teme encontrarse, ¿no? Ni siquiera es que seas mala persona, ¿no? Y fíjate cuánto hay también de sugestión en esto, que recuerdo el caso también de una persona que estaba siendo operada a corazón abierto y estaba teniendo una experiencia horrorosa, una experiencia cercana a la muerte negativa muy, muy mala. Como era una operación de urgencia, corazón abierto, como digo, cuando recupera la conciencia en un momento dado, eh, agarra al médico de las solapas y le dice, por favor, sáqueme de aquí. Y el médico, que ni siquiera era creyente, pero por darle y brindarle unas palabras de consuelo, le dice, rece. Y el otro, a volver a caer inconsciente, vuelve, sigue teniendo la experiencia cercana a la muerte, pero positiva porque reza y se agarra, se aferra a esas palabras. Ambos quedan tan profundamente transformados que deciden convertirse al cristianismo. Pero la cuestión es que ahí jugó un papel muy esencial la sugestión, ¿vale? Las palabras de consuelo, ¿no? El momento en el que nos encontramos. Por eso hay personas que durante una toma ceremonial de ayahuasca, por ejemplo, tienen experiencias muy positivas y otras profundamente infernales, ¿vale? Salvando las distancias, que estamos hablando, ¿no? O cuando se ha intentado aplicar el LSD como tratamiento en investigaciones terapéuticas en psiquiatría, ¿no? Y al final se ha descartado seguir por ese, porque es imprevisible el viaje que tú vas a tener, ¿no? Al margen de que en ciertos casos haya podido tener aspectos terapéuticos, ¿no? Entonces, creo que esta frase no sé cómo se va a entender, ¿vale? Pero creo que vivimos la muerte de la misma manera en la que estamos viviendo la vida, ¿no? La Un vida. poquito en ese instante. Claro, claro, es que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, por eso cada uno tiene su interpretación de acuerdo a lo que lleva adentro. Y como ahora decimos que nosotros proyectamos el mundo que tenemos dentro, ¿por qué no en la muerte podemos seguir atrapados en ese mundo interno que tenemos y que de alguna manera creo que en ese lado es más fácil redimirlo, mejorarlo o amplificarlo, porque hay mucha gente que ve cosas maravillosas y la seguirá viendo. Pero ahora la pregunta para ti es, ¿por qué crees que hay gente que regresa y gente que no? Que por los mismos hechos ha muerto, o sea, es decir, la causa de muerte se comparte con muchos, pero ¿por qué unos sobreviven y otros no? Mira, aquí tampoco quiero marcar reglas, ¿no? Sino simplemente poner ejemplos para que la gente... yo siempre digo que este tipo de narrativas y experiencias, y siempre lo repito, son íntimas y personales. Es decir, no pueden ser una excusa ni para hacer proselitismo religioso, como se ha hecho a veces, ¿no? No, pues el más allá es cristiano porque yo vi a Jesucristo, ¿no? Y yo regresé, como decía este niño de 4 años, Colton Burpo, porque mi madre rezó mucho por mí, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Los niños que mueren, sus madres no rezaron lo suficiente? Pues no, no es así, no es así, realmente no es así. Repito, es una experiencia íntima, personal, que tiene mucho que ver con tus patrones, tus condicionamientos culturales, socioculturales y también contigo, con tu psicología. Tú, María José, me entiendes que eres psicóloga y sabes más que nadie de esto, ¿no? Contigo. Entonces, para que veáis que no nos podemos hacer una idea de nada, yo he recogido testimonios en los que la persona, cuando ha llegado el momento, le han dicho, tienes que volver porque no es tu momento, ¿no? Y despertaba. Otras que le han dicho, quédate, que aquí se está muy bien. Y ha dicho, no, no, estoy muy aburrido, yo me voy. También tengo testimonios en ese sentido. Y otros en los que se ha negociado, ¿no?
Pero claro, estos son narrativas. ¿Ves cómo el más allá es muy contradictorio? ¿Vale? Ujú. Unos te dirán que es un sitio donde puedes haber sido el mismísimo señor del bigote de la Segunda Guerra Mundial, que allí eres querido y todo es paz y amor, y otros te dirán que no, que ahí te juzgan, ¿no? Como acabamos de mencionar. ¿Ven ustedes qué contradictorias son estas narrativas y estas historias? No son todas iguales, son contradictorias, no nos sirven para hacernos una idea, ¿no? Entonces, el por qué no está claro, no lo vamos a saber porque tampoco podemos hablar con los que decidieron quedarse y se quedaron. Porque eso sí que definitivamente no están aquí, ¿no? No volvieron, ¿no? Solamente con los que volvieron, a lo mejor en ese preámbulo o en ese pasillo o en esa antesala de la muerte. Pero fíjate, hay casos muy, muy curiosos, ¿no? De incluso de negociación. No, sí, pero no, pero mira, pero si vuelves y esto es lo que va a pasar, ¿no? Y por esto es por lo que tienes que volver, ¿no? Y cosas así. Pero es muy raro porque ahora yo me pregunto, ¿quién les dice que vuelva y quién les dice que no? Porque aquí entramos en este otro espacio de los que no volvieron. Es cierto, no podemos hablar nosotros, pero hay gente que sí habla con ellos, hay mediums. Y conozco mediums y es real. O sea, también ahorita vamos a complementar con eso. Es real las cosas que te dicen porque hay alguien que puede ver esa gente que trasciende y que la puede llamar. A mí eso es lo que me parece lo más loco y te juro, yo no sé si yo quisiera tener ese don. Creo que no, Ya. definitivamente. Pero hay gente que tú quieres hablar con un familiar. De hecho. Hay un capítulo aquí donde yo estoy con una medium que se llama Jenny, que es una mujer maravillosa, y si tú tienes un pendiente, tú le dices, yo quiero hablar con tal persona y no sé cómo ella la llama. Y no es la única, pues hay más gente que puede hacer eso y tú dices, es real. Como tengo un amigo chileno que dice, no, pero capaz que esas son cosas del inconsciente colectivo que ella puede traer. Sí y no. Hay cosas que te dicen que no se pueden traer de ningún lado. ¿O será que nosotros tenemos tanta información y nosotros mismos lo traemos? O sea, es un lugar muy complicado, pero de aquellas personas que vuelven, hay algo que cuentan y yo quiero saber, tú seguramente tienes testimonios que cuentan y dicen que lo más feo de volver es lo doloroso que es regresar al cuerpo y el golpe de realidad que te das. ¿Qué sabes de esto? Y es absolutamente verdad. Sobre todo las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte positivas, muchas quedan con el deseo de volver y están impacientes por volver a casa, como ellas mismas lo relatan, ¿no? Y a algunas incluso les cuesta adaptarse a esta realidad. Mucho más grave es, imagínate, en casos en los que el despertar es absolutamente doloroso, porque te ha roto los huesos por no sé cuántas partes, porque, ¿vale? Y la depresión, ¿no? De volver a esa realidad de repente viniendo de ese subidón, en los casos en los que la experiencia era positiva, ¿no? Entonces esto a veces requiere, yo creo que un protocolo de atención psicológica que no existe y que debería desarrollarse para las personas que han tenido este tipo de experiencia, a las que se les Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No hay Claro. ni un protocolo para aquellos, por lo menos en Ecuador, que se van a operar de algo grave, no existe. Imagínate para alguien que sufrió esta experiencia traumática a la final. Claro, no se les presta atención, igual que no se les presta atención a las personas que han tenido o confiesan o relatan haber tenido una abducción. El único que les prestó atención fue el psiquiatra John Mack de la Universidad de Harvard hace unos años y casi lo tachan de loco. Y él ni siquiera dijo que existían o no los extraterrestres, simplemente dijo, señores, aquí hay una cantidad de personas que tienen estrés postraumático porque dice que han sido abducidas, que no tienen ninguna patología psiquiátrica y necesitan un protocolo de tratamiento. ¿Sabes? Igual que porque no tienen alucinaciones, porque no. Bueno, pues con las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, igual. A duras penas los médicos durante décadas no les han prestado atención o les han dicho que eran alucinaciones o tal, o no se han sentido con el valor para hablar de esto, ¿no? Pero fíjate que muchas de estas personas que regresan, y aquí vamos a entrar en un punto que tú has tocado también al principio, es porque les dan información privilegiada sobre hechos futuros que van a suceder. Oh. Claro. Claro, entonces ahí es cuando ya la cosa se complica, ¿no? Recuerdo el caso de Mary Senil, este a lo mejor mucha gente lo conoce porque es muy famoso, en el momento en el que yo lo investigué no lo era tanto,
De hecho, me costó 6 meses entrevistarla por correo electrónico, hicimos unas preguntas, unas cosas, me colaboró muy amablemente. Ella tuvo una experiencia cerca de la muerte. Ella es una médico cirujano ortopédica estadounidense que estaba de vacaciones en Chile practicando su deporte favorito, que es el kayak. Tiene un accidente, el kayak se da vuelta, está un montón de minutos debajo del agua. Los paramédicos recomiendan que no la reanimen porque no se va a quedar bien y tal, pero la cuestión es que ella pues ya se ve fuera de su cuerpo, la trasladan en helicóptero y pues nada, tiene una experiencia cercana a la muerte en la que ella se ve ajena a su cuerpo, está muy bien donde está y pues no quiere regresar. Dice que tiene una serie de encuentros con seres angelicales, era una persona cristiana de convicciones religiosas, incluso con Jesucristo. Y ella dice que no, que no regresa. Dice, mujer, no, y dice, pero mira, es que tú tienes que ser un apoyo muy grande para tu marido, le dicen, para cuando tu hijo Willy fallezca a la edad de 18 años. Ella en ese momento tenía 3 hijos, de entre 7 y 9 años, en esas edades. Y entonces ella dice, ah, bueno, sí, pues regreso. Imagínate lo que es para una madre vivir con esa espada de Damocles, Claro, pendiente de no... pendiente de que no quieres convencida. que cumpla 18 años. Claro. Exacto. Total, que cuando su hijo Willy cumple los 18 años, la llama un día desde un parking, una parque... Tú sabes que en Estados Unidos la gente tiene armas, es una tragedia, ¿no? Porque lo están encañonando. Ha tenido una discusión con alguien en el aparcamiento, en el parqueadero, parking, no sé cómo lo llamáis en Ecuador, y están discutiendo. Y él llama a su madre. La madre recibe esa llamada y le da una serie de consejos, le dice que se calme, que no sé qué tal, y ese incidente pues hace que él sale ileso de ese incidente y ella piensa, fíjate, Se ya está, salvó. se salvó, porque yo regresé de la vida, he intercedido para evitar que suceda lo que me dijeron que iba a suceder. Unos meses más tarde, su hijo Willy falleció en un accidente de esquí. No se salvó. La profecía se cumplió, ¿no? Entonces, bueno, he recogido varios testimonios de este estilo. Otro recuerdo que tenía que ver también con algo muy similar, ¿no? Que le decían a la mujer, tienes que regresar, tal, tus hijos, y decían, no, no, mis hijos están muy bien, mi marido muy apañado, cuida de ellos, ¿no? No, pero es que tu marido va a morir en un accidente de coche, tal, tal, tal. Y fue Ay, así, Dios. ¿no? Eh, y bueno, otros casos que ni siquiera tienen que ver con el tema de los hechos futuros que acaban sucediendo, ¿no? En mi pueblo es de la comarca del Vinalopó, es una zona agrícola, ¿no? Y en el pueblo de al lado, que apenas tiene uno de los pueblos vecinos, que apenas tiene 2.000 habitantes, yo conocí a un agricultor perfecto que pues el drama de muchos años, que sulfatando la viña por no ponerse las máscaras y el material de protección adecuado, se envenenó Oh, con los productos fitosanitarios, entró en paro cardíaco al hospital. Y le dejaron lo mismo a su mujer, a Pilar, que también la conocí, los entrevisté a los dos, tuve una conversación muy, muy bonita con ellos. Pues le decían eso, que ya tenía los órganos muy dañados, ¿no? Pues la cuestión es que el hombre sí despertó. Y pues lo primero que le dice a la mujer es, nena, yo creo que he visto a San Pedro, porque dice que llegó al lugar en el que vio a un hombre con unas llaves en una puerta. Un lugar hermoso, tranquilo, con música. Le dijeron que se quedara, este es el que dijo, no, no, esto es muy tranquilo, ya volveré. Y porque tenía cosas que hacer según él, ¿no? Y nada, lo que pasa es que a raíz de eso, él a lo mejor iba a una verbena, a una fiesta del pueblo con su mujer y decía, chica, pero ese qué hace ahí, pero ese no se había muerto en un accidente de tal manera, no sé qué, por tener... La chica, la mujer lo miraba y le decía, pero tú estás tonto, pero ¿qué estás diciendo, no? Luego pasaba el tiempo y ese moría de esa forma que él le había dicho. O a lo mejor pasaba por un camino con el camión y decía, ¿y la rotonda que había aquí? Y luego iban y la construían. Es decir, él como que vino con el reloj adelantado, fíjate. claro, veía lo que iba a pasar, pero no se daba Pero para cuenta. él había pasado. Claro, no se daba cuenta que era una Claro, premonición. Lo claro. había Y asumido. ahí, exacto. Y ahí es cuando él empezó a pasarlo un poquito mal porque, pues, como que tú dices, ¿no? A veces un don es más una maldición y no lo pasó muy bien con esto, ¿no?
Mm, y fíjate, casos también para seguir rompiéndonos la cabeza. Tengo una amiga colombiana muy querida, la que quiero mucho, ahora está viviendo en México desde hace unos años, que hace unos años una de sus hijas, que sabía que estaba investigando todo este tema de las experiencias cercanas a la muerte y tal, no sé qué, me dice, chica, habla con mi madre, que a ella le pasó algo de eso cuando hace años. Pregúntale, pregúntale. Y yo pues le pregunto, oye, me ha dicho tu hija tal que... Y me dice, ah, sí, sí. Y, ¿y qué te pasó? Dice, nada, pues es que yo estaba en un paseo a caballo con unos amigos, la que punteaba la cabalgata era yo, una amiga sacó una cámara de fotos, tiró una foto y el flash asustó al caballo, total que se encabritaron los caballos y tal, una época en la que no había móviles ni nada, claro. Le cayeron 500 kilos de caballo encima. Entra en coma. Coma, ¿eh? Venimos a casos de coma. Durante el tiempo que estuvo en coma, que estuvo 3 meses, ella decía que ella estaba en un jardín violeta sumamente hermoso, en el que hablaba mucho, muchísimo con su abuela, ya fallecida, con su madre, ya fallecida, con una amiga y con otra chica más. Es decir, 4 personas había allí con las que ella hablaba. Dice, ya hablábamos mucho. Siempre venían de una puerta que yo no podía cruzar, no me dejaban ir con ellas cuando se largaban. Nos sentábamos en un banco a hablar y luego ellas se iban por esa puerta, pero nunca me dejaban acompañarlas. Un día, mi amiga se pone testaruda, terca, cabezota, y intenta cruzar con ellas, irse con ellas por esa puerta. Entonces la empujan, la fuerzan, le dicen que no en esa discusión, y ella despierta. Wow. Despierta, espérate, que es que Está esto bueno, aún le está bueno. queda abajo. Despierta y resulta que, pues claro, imagínate, 20 kilos menos, el cuerpo roto por no sé cuántas partes, y le dicen que su amiga, la que había tirado la... había fallecido, una de las que estaba en el banco, ¿vale? Se entera de la triste noticia, no había sobrevivido al accidente de caballo. Pero ¿recuerdas que te he dicho que había una cuarta persona, otra mujer, Ujú. otra Sí. chica, con la que también hablaba mucho? Bueno, mi amiga tuvo que enfrentar un proceso de rehabilitación de 2 años muy duro en silla de ruedas, bastante duro, durante el cual conoció a una chica en la vida real que acabaría siendo su pareja durante 7 años, es decir, una persona sumamente importante en su vida. Es decir, conoció en ese jardín violeta A la a que la fue que su... iba... ¿Y Sí. cómo? ¿Cómo? Esa chica no tenía noticia de haber conocido nunca a mi amiga ni siquiera en sueños. Y estaba viva, Y mi pues. amiga tampoco la conocía y estaba viva, pues. No era un ser fallecido. Qué ¿Qué era? raro. ¿Un patrón encarnacional? ¿Un qué? ¿No? Qué raro. Estaba en otra dimensión las dos, pues, pero qué raros casos, oye, qué raro. Rarísimo. Y siguen vivas las dos, me imagino. Sí, claro, por supuesto. Wow. Oye, oye, eso sí está raro. Raro, rarísimo, pero rarísimo, que yo también he investigado, he entrevistado a muchas personas. Aquí en Alicante hay un experto en Ouija que se llama Paco Azorín, en técnicas e investigación de fenómenos Ouija. Tiene varios libros publicados al respecto, y él me comentaba que a veces durante las sesiones de Ouija se presentaban entidades que no estaban muertas, que estaban en una barca, ¿vale? Y, ¿qué estás haciendo? Estoy en una barca remando, que no sé qué. Fíjate, por lo que decimos del inconsciente y con qué cosas llegamos a conectar o si realmente somos nosotros los que vamos cargados de información y eso es lo que reciben los medios, ¿no? Yo recuerdo una vez que haciendo una investigación, fuimos a un lugar abandonado, uno de los lugares que yo había hecho muchas investigaciones para hacer un reportaje en la revista Enigmas, creo que fue en Enigmas. Y vinieron unas amigas también que querían hacer una tabla Ouija en ese lugar, ¿vale? A 2 de ellas las conocía, pero a las otras no. Yo sé que una se le había muerto un bebé cuando al poco de nacer y creo que uno de sus anhelos era contactar con el bebé, ¿no? Y venía otra chica que yo conocía, 2 o 3 chicas que yo conocía, y bueno, en fin, para acortar la cosa, que nos ponemos ahí a hacer la Ouija. Yo siempre digo que cuidado con quien la haces porque sale, porque al final estás proyectando inconsciente y tú no sabes el otro que está proyectando.
Y se presenta un tal Jesús, me parece que era. Y lo primero que dice es que la chica, la del bebé, salga del círculo. Y la chica, pues sale. Y se presenta un tal Jesús y empieza a decir, ¿por qué estás aquí? Y dice por ella, ¿por quién? Por Rebeca, una de las chicas que estaba allí. Chica, empezó a meterse con ella, a insultarla, ¿vale? Y yo dije, bueno, y la otra blanca, imagínate, como un folio. Y bueno, ya está bien, ya está bien. Cuando ya terminamos la sesión y tal, pues claro, le preguntamos a esta chica, bueno, ¿qué? ¿Jesús qué? ¿Quién es Jesús? Y Rebeca nos dice que Jesús es un chico que tiene una orden de alejamiento, no está muerto, sino muy vivo, porque la acosaba sexualmente, incluso había llegado a encañonarla con una pistola, amenazándola para tener relaciones sexuales con ella. Dijo que o se acostaba con él o la mataba. Hasta ese punto ese chico estaba obsesionado con ella. Entonces, ¿qué pasó en esa tabla Ouija? ¿Se presentó el chico de forma inconsciente o lo proyectó Ella. Rebeca? O cómo es que conecta, claro. ¿Cómo es ¿Pero que cómo conecta con conectaron? él? ¿Cómo conecta? Pero claro, puede ser una proyección de sus miedos, de su miedo más profundo. ¿Pero cómo iba a saber mi amiga Tata también que existía esa chica? O sea, Claro, es muy extraño. es que es todo muy raro. Tal vez hay un magma ahí en el que todos estamos, ¿no? Muy conectados, o lo que muchos llamarían conciencia global, entre otras cosas, o más hiperconectados de lo que pensamos, y tenemos acceso a cierta información, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con estas distintas capas de realidad, de que nosotros vivimos en esta, pero al mismo tiempo vivimos en varias dimensionalidades y cada una de esas puede acceder a ciertas cosas, porque yo te cuento un caso así que no viene al caso, pero ahorita me hiciste acordar yo tenía dos compañeros en un trabajo y el uno le gustaba mucho otra chica y él era como que hacía unas prácticas raras como que hacía ouijas, conexiones, no sé qué, era como muy raro, pero muy reservados. Yo no me llevaba tan bien con él, no me contaba tantas cosas, pero yo sabía que él decía que hacía desdoblamientos. Eso es lo que yo sabía. Y hasta ahí todos bien. Y esta compañera mía, nada que ver, o sea, ella le tiene miedo a Chucky, con eso te digo todo. No hacía nada. Pero él en las noches la iba a ver, Mado, o sea, la iba a ver y la tocaba físicamente. O sea, no era simplemente que ella se dormía, sino que en un momento de que él estaba en un trance, él empezó así como, serio, ella se fue a Cuenca, porque ella era de allá en unas fiestas, y él al día siguiente le escribe y le dice, me encanta cómo te queda la pijama a cuadros roja, y ella, ¿qué? Dices que yo te fui a ver y estabas con esta pijama y tu cuarto es así, tu cama es así, el espejo es así, estabas de esta forma y ella se empieza a quedar como asustada y le dice, no quiero que te metas en mi vida de esa manera. Y él le dice, siempre me voy a meter. Hasta que un punto, porque bueno, este es un cuento largo para hablar de desdoblamiento, pero en un punto él venía, la despertaba físicamente, pero no la despertaba, ¿cómo te explico? En este plano, sino en otro plano, donde ella despertaba, le cogía la mano y le decía, vamos, yo te quiero llevar a conocer el mundo desdoblado. Y ella le decía, no, no, no. Y empezaba a gritar. Porque ella quería soltarse y él quería llevarla, y cuando la soltaba, ella volvía a caer, estaba fuera de la cama, había roto alguna cosa, o sea, como que tenía una interacción. ¿Y a qué cuento todo esto? A colación de que por qué alguien no podrá meterse en una ouija. A lo mejor está en esta dimensionalidad, ve que alguien está invocando, se mete en alguien y puede salir, porque eso nunca lo he escuchado, Amado, la verdad, que se han comunicado con gente que está viva, sino siempre, según yo, o con entes oscuros o con gente que ha fallecido, pero nunca viva. Pero esto, hay muchas cosas que no sabemos. Y este hombre, este joven, porque era joven, ¿qué habilidades tenía para poder meterse en la casa tuya y irte a ver, agarrarte del brazo, quererte obligar o empezar a lanzar las cosas? Porque entre todo esto él una vez le regaló unas flores y como ella finalmente lo rechazó, tuvo un vacile así muy ligerito, lo rechazó, él fue y tiró el jarrón con las flores y lo rompió en su propia casa a la noche y se regaron todos y no era un fantasma, era él. Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer, vivir? No sé si desde la fuerza inconsciente o desde dónde, que es muy extraño. Pues mira, yo tengo una amiga bueno, unas amigas en Colombia también que
son primas y una de ellas practicaba mucho ese desdoblamiento y visión remota y le decía, esta noche a las 3 de la mañana voy a ir a verte en ciudades distintas. Y iba a verla y la otra la veía. Y bueno, qué decir del Instituto de Estudios de Ondas Binaurales Emising, ¿no? Donde Monroe hizo estas investigaciones también de visión remota, de desdoblamiento, que llevaba en un diario, que hacía pruebas, de he ido a tal sitio, luego le decían a las amigas, bueno, y estabais ahí haciendo tal, 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 tal y tal, ¿no? Pues también yo creo que es un campo interesante de investigación. Precisamente ahora Alex Escola, uno de los científicos que más están estudiando el tema de la visión remota en España, ha ganado una beca para seguir investigando este tema desde el ámbito científico. O sea, que no es algo que quede fuera del ámbito, ¿no? Sino que realmente, pues, algo hay, ¿no? Si hablamos ya de Jacobo Greenberg o del método B o de, ¿no? Pero pues, como te decía, como una persona puede saber que hay un zapato rojo en el tejado al principio de esta Y entrevista. volviendo a eso, ahí te cuento la historia que quedaba pendiente de este hombre que murió 14 veces. Él era, les digo el contexto para que se entienda, él era una persona conocida aquí en Quito, sobre todo en la ciudad. Bueno, él era conocido aquí porque él era, hacía motocross y aparte era un hombre físicamente muy atractivo, muy atractivo. Él destacaba por eso, al punto de que fue llevado a la televisión, era una persona reconocida por su físico y por su fama, digamos así, por el motocross, aparte que tenía mucho dinero. Y por tanto, esto no es que tenga relación lo uno con lo otro, pero a veces suele suceder que las personas así tratan a los demás de manera despectiva. Todo el mundo es poco, él era una persona bastante pesada, utilizaba a las mujeres y tal. Resulta que en una vuelta de estas del motocross, él está dando un salto que tenía que girar la moto y caer, y en el momento en que la moto está así, se desmaya. O sea, él se desmaya, pierde el control, cae y la moto le cae encima. Entonces la columna de él se parte en muchas partes al punto que él queda cuadrapléjico. O sea, él solamente movía la cabeza, nada más. Y en ese momento, cuando él muere, que es la primera vez que él me cuenta que en teoría él muere, llega la ambulancia, porque esto era, no era en la ciudad, era en un campo, hasta que vaya la ambulancia, todo lo suben. Cuando él está en la ambulancia, él cuenta que él lo mira, lo empieza a mirar desde arriba. O sea, que él iba como en el techo de la ambulancia y decía, pero ese soy yo, estoy ahí y estoy tirado, estoy inconsciente y no me pueden escuchar. Y dice que se sentaba al lado de quien iba acompañándole y de la enfermera y lo trataba de tocar y le decía, estoy yo, estoy yo. Y que en un momento, incluso mira lo que tú dices del inconsciente es tan fuerte, estos doctores, para irle poniendo los aparatos porque estaba muy grave, le rompen el pantalón y le quieren cortar las botas porque eran duras de sacarse, pero son esas botas con cosas de metal y tal. Y él gritaba, no, no, mis botas, no. Él decía, yo gritaba, mis botas, no, que me costaron un montón de dinero, que me van a dañar las botas. Y dice, yo preocupado por las botas, gritaba hasta que me las dañaron y la sacaron y yo llegué a un hospital, no me aceptaron por la gravedad de mis heridas, a un segundo hospital, no me aceptaron por la gravedad de las heridas y yo te puedo escribir el médico, la calle por donde fuimos, el hospital y todo eso fue cierto. Y en el tercer hospital, cuando yo pasé la puerta porque me aceptaron, no lo recuerdo más. Y cuando él se despierta de esta primera experiencia, él pregunta y efectivamente todo lo que él contó era cierto. Esta es la primera vez que él siente que fallece, pero él miró todo esto y sobre todo era muy gracioso como él lo contaba, de la manera en que él gritaba por sus botas, que él gritaba y gritaba hasta que se logra despertar. Y a partir de ese tiempo vive, yo no sé si fueron 20 años o más, cuadrapléjico. Él solamente movía su cabeza. Y para que un poco las personas entiendan, cuando tú estás cuadrapléjico hay muchos problemas de salud, no es solo que no muevas el cuerpo, sino que los pulmones se paran, le dan infecciones, los intestinos colapsan, tiene problemas de estómago, la comida le hace daño, el hígado deja de funcionar, los medicamentos le causan alergias, no se da cuenta porque no siente que tiene problemas cutáneos, empiezan a agravarse y cuando alguien los mira ya esto está avanzado y es un problema muy, muy grave, pero sobre todo a él le afectaban los pulmones.
Entonces, él le dieron paros, le dieron neumonías varias veces, por eso es que él muere 14 veces. Y él cada vez que se iban pedía no volver. Pero Ostras. contó, en resumen te digo porque es larga la historia, contó que se fue al infierno, según él, un lugar muy oscuro, muy frío, con lodo, donde todo era dolor, donde había gritos. Contó que llegó a ir, en cambio, a un campo verde lleno de árboles, de pasto, de luz, de sol, de paz, de tranquilidad. Contó la vez que falleció y vio a sus familiares que le acompañaban, pero él dice que todo esto era un túnel ascendente donde tú puedes bajar o puedes subir, que subía en este túnel y que se abría como una especie de puerta y ¡pic! Entraba a ese mundo. Haz de cuenta Mario Bros, por hacerlo así. Abres la Sí, puerta y sí. entras a un mundo. Y ahí él pasaba, pero cuando él ya quería acomodarse, lo mandaban de vuelta. Le decían, no, tú tienes que volver y regresaba nuevamente. Y el que a mí más me llamó la atención es que ya más o menos en la muerte 8 o 9, después de que había pasado un montón de estas cosas, él se fue, yo no sé si él lo leía, lo sabía en todo este tiempo, pero él dice que llegó al mundo de las valquirias, al mundo que cuentan los vikingos, de las Valquirias y del Valhalla y que le esperaban allá y que habían festejos y eran estas mujeres que andaban en los caballos alados y que él ahí duró mucho tiempo y que ellas le contaban cosas que él tenía que hacer, pero que le llegaba a pasar lo mismo, que una vez que llegaba a esa puerta que también comentó tu amiga, la puerta en cambio a él se abría y lo tiraban de nuevo al túnel. Y lo tiraban de nuevo al túnel. Así que él vivió varias experiencias y como te digo, ya la vez 15 que fue el año pasado, sí, el año pasado recién o hace 2 años, ponle como máximo, ya no logró volver. ¿Qué opinas? Pues mira, esa imagen que me has contado del túnel y las diferentes puertas que dan a diferentes mundos, me ha recordado mucho, no sé si has visto una serie que se llama Dark Matter, Materia Oscura en Apple TV con Jennifer Connelly, que va de, bueno, pues imagínate pues de un científico loco que, o no tan loco, que crea pues una puerta a otras puertas, ¿no? A una especie de lugar, de túnel en el que tú, dependiendo de la puerta a la que abras, llegas a un universo o a otro, pero es una realidad paralela a la tuya, en la que a lo mejor ahí vives otra vida, te encuentras con tu otro yo. Pero cada vez que abres una puerta, de acuerdo a los principios de la cuántica, estás abriendo, o sea, cada vez que tomas una decisión, se crean miles de otros mini yos, ¿no? En una de estas puertas. Y nunca sabías lo que te ibas a encontrar al otro lado. Eh, la verdad es que me has dejado muy, muy impactada con esta historia, me ha parecido dura, ¿no? Porque pues la historia del chico ya de por sí es dura, ¿no? Su deseo de irse la manifiesta también, ¿no? Decir, pues estoy atrapado a un cuerpo que no, y entiendo perfectamente que quisiera irse. Entra aquí también en juego el tema o el dilema de la eutanasia, ¿no? Pues ese caso tan famoso que en España, ese hombre que luchó tantísimo, que estaba en la misma situación, ¿no? Que solo podía moverse de cuerpo para arriba y que pidió durante años que le aplicaran la inyección. Y, y mira, hasta qué punto puedes decidir, no puedes decidir allá, pero sí puedes decidir acá, ¿no? Pues a lo mejor esa sí es una opción, ¿no? Decir, me quiero ir. Yo no sé Em, si él lo pidió alguna no lo vez, sé, pero te digo, la pasó muy duro porque fueron claro. como 20 años en esa situación y imagínate, durísimo, solo mover la cabeza, no mover lo demás. Después fue cambiando su personalidad, no completamente, pero después se aferró mucho a una perrita de servicio que tenía, que era quien lo acompañaba y quien lo salvaba, verás. Esto también es Claro. increíble, porque la perra estaba tan entrenada que podía apretar los botones del cuarto para avisar si él tenía algún problema, si entraba en paro o algo así. Entonces ella también lo Ostras. salvaba. Y esa es la experiencia más, digamos, fuerte que yo he escuchado en esto porque morirse 14 veces no es normal. O sea, tú dirías, ya tiene que irse, pero no se iba. No se iba. Por eso esta quinceava vez la gente con el tiempo decía, se murió, bueno, ya va a revivir. O sea, es como que se vuelve cotidiano. Pero esta vez Bueno, ya. y además en este estudio, claro, hacen falta más estudios, ¿no? Pero en ese estudio que te comentaba también al principio, de las personas a las que se les indujo, personas en coma a las que se indujo la muerte con el consentimiento ya de sus familiares, porque no iban a despertar y se les monitoreó,
cerebro para ver si tenían experiencia cercana a la muerte, no tenían, si se activaban ciertas zonas o no. Parece que no todo el mundo tenía estas experiencias, ¿no? Igual que no todo el mundo tiene las visiones en el lecho de muerte que llamamos, o no todo el mundo que pasa por un trance así regresa con una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Que también es una pregunta de por qué unos la tienen y otros no. Eh, es que todavía nos queda mucho por conocer. Mucho, 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 mucho. Mucho, porque ahora que dices, me hiciste acordar una compañera que ella tiene un trasplante de riñón, por tanto, siempre va a ser delicada. Tuvo un problema con un catéter y entró en una situación de coma muy, muy grave. Le daban el 1% de probabilidades de sobrevivir. Y en un momento dicen que fallaron todo eso, pero ella regresó y dice que ella no vio nada. Nada, 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 nada. Que en un momento lo único extraño que sintió fue como que estaba un poco lejos del cuerpo, pero fueron segundos. Sin embargo, otra compañera la soñó que ella venía flotando y le decía, quédate tranquila que voy a regresar. Vino, le dio el mensaje, se fue y ella se recuperó porque ya también le habían dicho a la familia que no iba a salir y salió y tienes razón, ella no sintió ni vio nada. Qué Ella fuerte. fue. Pero sí hubo un fenómeno de Sí. aviso. Sí, hubo un fenómeno, pero no a ella, otra compañera que ni siquiera se llevaba, digamos, tan bien, era X, Qué que me fuerte. dijo, ay, soñé, vino, me dijo esto, estaba de blanco, se iba desvaneciendo y me decía que no, que ella ya se va y se desvaneció y se fue y claro, mi compañera se recuperó. Es muy raro, Mada, la verdad. Y solo quiero, para terminar, porque ha estado increíble todo lo que has contado de cosas que Tú seguramente la también. mayoría de gente no la sabía y ni yo tampoco, pero ¿tú qué crees como para ir cerrando esta idea de la reencarnación y estas personas que te muestran que en verdad hay otra vida, que volvemos tantas veces como nos han dicho, que hay almas jóvenes y viejas? ¿O cuál es tu conclusión personal? ¿Morimos y hasta ahí quedamos o qué? Bueno, pues aquí voy a recordar a Melen Thomas, que tuvo una experiencia cercana a la muerte de las más brutales que puedas haber escuchado en los años 70. Bueno, una cosa impresionante, pero digamos que Melen Thomas era una persona que tenía un cáncer terminal, que se iba a morir, que ya era un desahuciado de la vida y que lo ingresan en cuidados paliativos ya en un hospice en Estados Unidos. Pues para eso, ¿no? Para el tránsito. Y él, que era una persona, pues que de hecho su narrativa de experiencia cerca de la muerte está muy en sintonía con los valores de pues, los años 70, el hippie, el medio ambiente, la tierra, toda la información que recibe en ese tránsito. Él había pedido a la enfermera que lo dejaran durante unos momentos, cuando llegara el momento, en una camilla, en tal sitio, tal, no sé qué. Bueno, la cuestión, para hacerlo corto y ir a la conclusión que me pides, es que él en el momento bueno, ya del final de su tránsito por ese viaje en el más allá, repito, dice que él atraviesa un túnel al final del cual hay una luz y él piensa que es que van a hacer, que es el canal del parto, porque él estaba convencido de que existía la reencarnación. Y entonces él despierta y se ve otra vez en la habitación del hospital y dice, ¿pero qué hago aquí? ¿Por qué no o sea, ¿por qué no he nacido? ¿Por qué no me he reencarnado, no? Y además despierta totalmente curado, o sea, se recupera. De estos también he recogido varios casos de personas con una enfermedad terminal que a raíz de una experiencia cercana a la muerte se recuperan, tienen una remisión espontánea, algunas incluso más brutales. Y pues claro, vuelve a la vida, ¿no? Y yo siempre le digo a las personas que nos están escuchando y aquí a tu audiencia, con mucho, 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 mucho cariño, que siempre nos preocupa si hay una vida después de la muerte, pero que tenemos que recordar que hay una vida antes de la muerte. Merece la pena vivirla. Y que incluso en el supuesto de que exista la reencarnación, para los que creen en ello, ¿no? El más allá es aquí y ahora, porque ya has nacido, ya te has reencarnado. O sea, el más allá es aquí y ahora, si ese es el objetivo, ¿no? Si a eso vamos, ya estamos aquí, con lo cual estamos aquí. Tenemos que preocuparnos, pues, por las personas a las que hacemos felices, saber que ustedes no son un cero a la izquierda, que incluso en las peores situaciones que ustedes puedan imaginar y en circunstancias muy duras, ¿no? Pues tú has narrado aquí un caso, ¿no? Tenemos otros ejemplos, Stephen Hawking, ¿no? De personas que han vivido situaciones muy duras, guerras, de todo, ¿no? Eh, Nadie es un cero a la izquierda, todos tenemos el increíble poder de hacer sentir bien a otra persona.
de sonreírle, de ser amable, de decirle un buenos días, desde el momento en el que bajamos por el ascensor y decidimos si vamos a abrirle la puerta o no a esa persona, si le vamos a saludar o no, si vamos a abrir o cerrar el grifo, si vamos a plantar o no un árbol ahí. Todo lo que hacemos tiene un profundo impacto en la gente que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros amigos, ¿no? En el planeta, en el medio ambiente. Piensen en ello, porque realmente no somos un cero a la izquierda, sino muy al contrario, tenemos un papel extraordinario en esta vida, desde el más grande hasta el más pequeño, pero no pasa desapercibido. Y en todos los relatos que yo he escuchado, incluso de personas tan famosas como Antonio Gala, ¿no? Un escritor que tuvo una experiencia cercana a la muerte, en la que él decía que en esa revisión de hechos de su vida, panorámicos, no vio los premios literarios que había ganado ni los éxitos que había tenido, ¿no? Sino escenas tan cotidianas como a su padre soplándole los mocos. Bueno, pues es que a lo mejor en los actos más sencillos es donde radica la mayor grandeza del ser humano. Sí, sí, claro que sí. Oye, qué lindo lo que dices y me encanta así como mensaje final para ir cerrando, porque es verdad, o sea, la vida es aquí y ahora y hay tantas cosas que sí están en nuestras manos hacer que no cuestan nada, que en verdad no cuestan nada ayudar a alguien, dejar de ser indiferente, tener un poco más de amor con todo, con todos, y si no te gusta la gente, con los animales, si no te gustan los animales, con las plantas, pero en la vida en general, porque lo cierto es que nadie sabe lo que nos puede pasar en cualquier momento y que cada minuto en esta tierra es valioso. Pero Pues al final también es un misterio. O sea, ahora sí, si yo tenía dudas y misterios, me dejaste con más dudas y más misterios. O sea, ahora sí, incluso estoy pensando cosas que no me había planteado, no había escuchado de todas estas clases de experiencia, pero yo sí, si me preguntas a mí, yo sí creo que hay un más allá, no con la esperanza de allá voy a ser mejor, que es lo que algunos han podido ser, sino como una oportunidad de seguir en esta aventura de la vida, en este plano o en este mundo que dicen que es el único donde tenemos este cuerpo físico y terrenal y tantas cosas negativas, pero también tantas cosas buenas que disfrutamos. Así que qué increíble la cantidad de casos que has estudiado y no sé, todos estos temas siempre, no sé si te dejan con esperanza o con miedo. ¿A ti con qué te deja? Pues con muchas preguntas más de las que tenía hace 15 años cuando empecé a investigar este fenómeno. Cada vez tengo más preguntas, así que estoy un poco igual que tú, ¿no? Que después de tantos años investigando las experiencias cercanas a la muerte, los mensajes del más allá y muchos otros fenómenos de los que hemos hablado someramente en hoy, pues tengo cada vez más preguntas y creo que mientras siga teniendo preguntas vamos bien. Estaría buenísimo otra vez reunirnos para hablar de este tema de la mediumnidad, porque también ahí te tengo unas historias que también son en primera persona. Normalmente, bueno, yo estuve como 8 años en una radio de Argentina y yo lo que contaba era todas experiencias en primera persona, porque me encanta hablar con la gente y preguntarles de estas cosas y cosas que me han pasado a mí. Pero cuando te vas del otro lado y no tienes una experiencia cercana a la muerte, sino que realmente te vas, también hay experiencias increíbles de cosas que esa persona que se va te puede decir o que hay gente que las pueda ver. ¿Te gustaría que Me conversemos? encantaría, me encantaría. Dalo por hecho. Aquí me ¿Conoces tienes. mediums? ¿Conoces mediums? Conozco mediums, de hecho, tengo una amistad personal muy grande con Mikel Lizarralde, conozco a Ah, Marilyn Rosner, he coincidido 2 o 3 veces con ella, mediums pues de survival, y una de las tesinas, yo tengo 2 doctorados porque hice filología, antropología, hice 2 doctorados, y una de las tesinas o trabajos de suficiencia investigadora que hice fue sobre pues, el espiritualismo de Allan Kardec y su repercusión en el mundo científico, donde investigué ampliamente el tema del espiritismo, los mediums, entrevisté a científicos que investigan la mediunidad en laboratorio, o sea que cuando quieras departimos sobre este tema que me encanta también. ay, buenísimo, me encanta, me encanta. A mí que él es increíble. O sea, hay gente que tú ves y dices,
Será verdad, pero yo que conozco a Jenny, que es increíble y ha estado al lado, y a otra compañera que me llegó de la nada y que me empezó a contar cosas porque ella veía, pero no lo hacía público, no trabajaba con nadie, no nada, solo me lo contaba a mí. Me dijo algunas cosas que quedan pendientes que te las voy a contar, que tuvo ese contacto, que vos dices, ¿por qué? O sea, que vuelvo a repetir, no sé si es una bendición o no sé si es un castigo, porque también estar escuchando a gente del otro lado todo el tiempo no debe ser tan agradable, a menos que lo aprendas a controlar, como dicen algunos de ellos. Pero lo maravilloso es que los seres humanos tenemos demasiada magia en el interior y no la conocemos, mal, no la conocemos. Tenemos al Dios adentro, tenemos el poder de decisión, tenemos la divinidad, tenemos el don de pedir, de concedernos y también de destruirnos la vida. Y creo que eso es lo más mágico y maravilloso de todo eso, todos los poderes que tenemos los seres humanos y que no los estamos aprovechando porque a veces ni siquiera los conocemos, no sabemos qué hacer con ellos o cómo. Entonces, siempre la invitación que yo les doy en este canal es lean un poquito. Si no les gusta leer, escuchen audiolibros. Si no les gustan los audiolibros, vean podcast. Escojan bien a quién quieren escuchar en podcast, porque la información, lo hermoso de este mundo es que ahora tenemos todo a la mano. Cuando yo era jovencita había que ir a la biblioteca, sentarse a leer y esperar que nadie haya pedido el libro. No sé si te pasó lo mismo. Sí, claro. Pero era difícil para nosotros aprender tantas cosas. O sea, para Uy, sacar yo una para hacer mi tesis enciclopedia. doctoral me tuve que ir a París, con eso te lo digo todo, la Biblioteca Nacional de Francia, no había otra manera. Es que claro, ahora todo está a la mano y no lo queremos a veces hacer. Así que muchas gracias, Mado. Recuérdanos tus canales donde te contacta la gente y un mensaje final o algo que nos quieras decir para cerrar el capítulo. Bueno, pues mi canal de YouTube es Mado Martínez, ahí está nuestro video podcast Antena Misterios, nuestra playlist también de protagonistas con entrevistas a invitados excepcionales, donde espero tenerte también a ti. De pronto vamos a tener a Majo también ahí, hablándonos de, espero Claro que que el sí. primer tema, la cueva de los tallos. Sí, claro que sí, claro que sí. Todo un mundo increíble. Claro. Y bueno, pues mis redes sociales están en madomartinez.com. En mi canal de YouTube también las encuentran todas. Ahí están todas mis redes sociales. Y pues encantadísima de conocerles a todos ustedes, de oír sus comentarios, sus experiencias. Yo siempre digo que estoy siempre feliz de conectar con todo el mundo. A todo el mundo respondo. Intento responder siempre a todo el mundo. Y bueno, encantada de estar aquí con ustedes. De mensaje final, solo decirles que sean ustedes felices o todo lo que puedan, que la vida es maravillosa, incluso cuando lloramos, ¿no? Aunque solo sea para reconocer la lágrima en los demás. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que disfrutaron de este capítulo, que ponen su comentario, que lo comparten, que se suscriben y nos ayudan a crecer estos canales tan importantes. Y no lo digo porque esté yo, sino porque hay mucha información que la compartimos de corazón desde tantos años de estudio, desde todo lo que nos ha llevado a recopilar estas experiencias, desde la vida misma, que lo que hacemos es compartirlos con ustedes de manera muy generosa porque siempre van a ser gratuitas. Mis redes sociales están aquí en el recuadro que ustedes pueden ver. Y escríbanme, escríbanme contándome, perdón, sus experiencias a cósmica051@gmail.com para poder compartirlas con el público. Les agradezco que tengan lindo día, tarde o noche y nos vemos pronto.